Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Réplica. Esto es un podcast para bailarines. Hoy estamos con un invitado muy especial. Desde aquí, desde Bogotá, estamos con Richie Sánchez. ¿Cómo te va, Richie? Bien, bien, súper. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá en este espacio. Cuéntanos un poquito como de tu trayectoria, como una introducción a lo que has hecho de tu parte artística. Bueno, yo básicamente soy actor, soy licenciado en arte dramático Sí. de la Escuela Luis Enrique Osorio y a la par he llevado mi carrera de danza siempre, o sea, desde niño, como desde los 6 años he hecho esas dos cosas. Nada, soy un fanático de la danza, del teatro, de la docencia. Creo que es lo que más me apasiona ahora. He hecho otras cosas paralelas, fotografía, Ujú. otro tipo de cosas, pero pienso que mi fuerte es esto, la danza y el teatro. La danza y el teatro. En cuanto a tu parte de actuación, ¿te has desempeñado en qué parte? ¿En teatro, televisión? De niño hice mucha televisión, de joven, pero Ok. eso me trajo conflictos porque era un momento en que los actores de teatro hacer televisión era como, un sacrilegio, era lo más mal visto. Y Ok. cuando ya estaba estudiando, pues la carrera tenía muchos conflictos con los compañeros porque hacía televisión. Entonces decidí frenar hasta que terminara la carrera y creo que me quedé frenado porque ya no Ok. le cogí tanto gusto a hacer televisión como actor. Sí, yo soy fanático de las tablas, del escenario. Y de hecho lo hago mucho con mis estudiantes, con mis chicos. Los llevo mucho al escenario como actores, como bailarines, como esta parte integral. Ok. O sea que también has llevado como un proceso de formación. O sea, de tú ser el que enseña actuación. Sí, 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 porque yo siento que es una herramienta para los bailarines. Un bailarín debería tomarse de vez en cuando un cursito de actuación, de expresión corporal, que son herramientas que te enriquecen. Y el hecho de que yo sea bailarín y actor hace que yo quiera que mis estudiantes tengan una línea un poco más, digámoslo, eh, mezclar esas dos cosas, como integrar, ¿sí? Ujú. Como que puedan integrar las dos cosas y darse cuenta que las dos cosas van de la mano. ¿Sí? De Ok. hecho, un bailarín se puede desempeñar muy bien en un escenario como actor porque tiene el lenguaje de su cuerpo aprendido. Ya la interpretación, el texto, la creación del personaje y otras cosas las voy haciendo con ellos a medida que hago montajes. Ok. Para ti, en el momento que tenías la danza y la actuación, ¿qué fue lo que más te aportó la parte de la actuación en tu danza? O sea, ¿qué sentiste que hizo la diferencia? La improvisación. Porque yo trabajé mucho tiempo en lugares maravillosos, digamos, La Gata Caliente, que era un lugar que tenía Fanny Mickey hace muchos años, o El Gordo Benjumea, y yo era bailarín del lugar. Pero Sí. cuando faltaba algún actor, me miraban, Richie, reemplázalo. Entonces eso me llevó a saber improvisar, a saber reaccionar. Porque digamos, en mi época, en mi auge de bailarín, no existía como el freestyle, ¿no? No era algo que se viera. Tú Ya. bailas lo que te ponen y lo haces tal cual como te lo enseñaron. Entonces eso me dice, oiga, yo puedo hacer esto también con la danza, yo puedo también de la nada salir y hacer algo De improvisación. de improvisación sin que tenga que estar el coreógrafo ahí mirando, porque en mi época eran como con el palo ahí, salía uno de bailar y tenían una lista de notas, no hiciste esto, en tal parte hiciste esto, porque todo tenía que salir perfecto. Entonces el coreógrafo se sentaba en mitad del teatro o del lugar donde bailábamos y tomaba notas. Y al final te decía, tú hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Ok. Era tensionante también. Ya que hablaste un poquito de tu formación en la danza, ¿cómo fue eso? O sea, ¿dónde empezaste y con qué empezaste a formarte? Yo empecé a los 6 años, exactamente cuando entré a ser primero de primaria, porque en aquella época no existía transición preescolar, kinder, prekinder, no. Entraba uno directamente a primero de bachillerato. Y corrí con la suerte de que teníamos en esa época una profesora para todas las materias. O sea, una profesora tenía que impartir todas las materias. Ok. Y esta señora nos hacía todo lo que era historia y español a través del teatro y la danza. La batalla de Boyacá, entonces léanla, Y la interpretan. o ella nos leía y nos ponía a hacer ese tipo de cosas. Montábamos muchas cosas para el Día de la Familia, la izada de bandera. Entonces como que eso me empezó a relacionar muchísimo. Y ahí fue donde logré hacer mi primer personaje
como después de mitad de año. Ok. Era un gallo que hacía kikiriki, ¡ah! Lo mataban y ya. No era más, pero fue mi primer personaje. Y de ahí para allá empecé a hacer folclore en el colegio. Ya en segundo teníamos profesores de danzas. Entré a la Casa de la Cultura de Bosa, que fue como mi motor. Realmente casi toda mi formación fuerte la tuve allá en Bosa, que entre Bosa y la Despensa, que yo siempre he dicho que Soacha es una mina de talentos. Okay. Una fábrica. Yo no estaba en Soacha, pero estaba cerquita y ahí empecé a hacer teatro, a hacer danza. Ahí empecé a hacer como mis primeros pinitos de ballet con una profesora del SENA. Ya después, cuando empecé a hacer otro tipo de cosas más profesionales, como a los 13 años, empecé a estudiar ballet en una compañía en la que bailé como 20 años, yo creo. No mentiras, como 15. Okay. Y hacer jazz. Cuando descubrí el jazz fue lo más impresionante, porque para mí el ballet y el folclore eran maravillosos, pero el jazz era como esa cosa moderna, como lo urbano hoy. Okay. Entonces yo decía, esto es lo mío, y me dediqué a estudiar y a desarrollarme como en esa área de la técnica del jazz. Ya. ¿Tuviste mentor en el jazz? Sí, uno de mis grandes mentores fue Carlos Jaramillo, que hoy en día está otra vez por acá en el país, porque él se fue mucho tiempo a Alemania. Rafael Sarmiento. Hay una gran maestra que yo tuve que fue la que me dio la oportunidad como de trabajar comercialmente, que es Patricia Giraldo. Trabajé con ella en su compañía y ella era un fenómeno montando. Era como, ella coreografiaba como se hace hoy. Y en esa época era raro. Ok. Entonces todo el mundo era Patricia. Se adelantó a su época. Sí, claro, a uno le sacaban los ojos. Era una mierda, ¿cómo hace esto? ¿Cómo usa la música? ¿Cómo mete todo esto? Era raro. Realmente era como un prodigio en su época que ella montara cosas como se montan hoy. Ya. Como me estabas diciendo de la parte comercial. ¿Cómo arranca tu vida comercial? O sea, ya cuando empiezas a ser no tanto bailarín, sino ya como un profesional. Eso empezó como a los 13 años, que los viejitos que vean esto se van a acordar, que había un programa en televisión que se llamaba Cumpleaños Ramo, de la marca de Ramo, sí, de los Chocorramos. Entonces teníamos un grupo de niñitos ahí que entramos y cantábamos. Bueno, en esa época cantaba, entonces cantábamos como el jingle del programa, feliz cumpleaños amiguitos. Sí, yo también lo recuerdo. Bueno, eso. Ahí empecé a trabajar y de ahí empecé comercialmente como a hacer cosas como niño en programas de televisión, cosas pequeñas, como no habían tantos niños que actuaran en esa época, entonces yo lograba hacer cosas. En cuanto a la actuación, ya después, a los 13 años, decidí empezar. Bueno, no decidí, mi papá decidió Okay. que si yo quería ser artista tenía que irme de la casa. Y yo le dije, bueno, y me fui. Tomaste la decisión. Y empecé a tratar de vivir de la danza, aunque tenía que hacer muchas cosas. Yo hacía lo que fuera. Uh-huh. Mandados, oficio, enceraba, planchaba, lo que fuera, con tal de sobrevivir. Y ahí empecé a dar clases en la Casa de la Cultura. Aún tan chiquito empecé a dar clases de danza a otros niños y era como raro para todo el mundo ver un niño enseñando niños. Sí. Pero ahí empecé mi etapa comercial y empecé como a hacer cosas y a la vez me llamaban a hacer cosas en televisión. Ya a los 15 años ya trabajaba en grupos de danza donde te pagaban por hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Ya más adelante, como de los 18 años en adelante, ya comercialmente, todos los bailarines trabajábamos muchísimo, porque había mucho trabajo. O sea, todos los lugares nocturnos tenían espectáculo de danza, todos. De hecho, de ahí sale el nombre del ballet Tierra Colombiana, que es uno de los más famosos que tenemos. Okay. Porque había un restaurante que se llamaba Tierra Colombiana, ese era el ballet de Tierra Colombiana, y así se quedó, y han hecho historia. Asimismo, en todos los lugares había Noches de Colombia, el Zaguán de las Aguas, Pachás, el Lido, todos tenían. Entonces yo recuerdo que las chicas, como generalmente los espectáculos empezaban tipo Las Vegas, en bikini y plumas, sí. Las chicas llegaban con su bikini, se ponían un abrigo, se montaban al carro y llegaban, solo era quitarse el abrigo y ya estaban listos. Porque no teníamos tiempo, era de un lugar a otro así. Era un momento de trabajar mucho y de hacer muchas cosas, porque tenías que bailar de todo. O sea, no era como ahora que yo digo que hay bailarines con nombre y apellido.
bailarín de salsa, bailarín de tango, bailarín de urbano. No, ahí tenías que bailar todo, Ya. porque los espectáculos tenían de todo. Sí, no era como una especialización en tal estilo. Pues realmente lo tenías que hacer, porque sigamos, yo cuando llegué a bailar a un lugar que se llamaba Noches de España, pues no tenía ni idea del flamenco. Ya. Entonces me dijeron, si quieres trabajar acá, Necesitas aprender. necesitas aprender. Entonces me metí a tomar clases de flamenco, pues para no hacer el oso. Porque claro, los chicos que bailaban ahí ya manejaban el estilo, aunque bailaban folclore, jazz, lo que fuera. Ya tenían como incrementado toda esa parte del flamenco, entonces uno tenía que ir a clases. Lo que pasa es que antes en esas compañías los ensayos comenzaban con una hora de clase. O sea, tú llegabas a un ensayo y había una hora de clase. Si era un lugar de folclore, tenías una hora de folclore, tenías una hora de lo que fuera, de jazz, tango, de flamenco. Entonces siempre había clase, siempre tenías que hacer clase para poder hacer bien todos los estilos que te pedían en el lugar. Sí. ¿Y qué pasó con todas estas compañías? Lo que pasa es que yo te contaba hace un ratico informalmente que eso estaba ligado al narcotráfico, Ya. ¿sí? Entonces era como todos los narcos, todos los segundones querían ir a cuanto lugar nocturno hubiera. Entonces iban por toda la ciudad viendo espectáculos, la gente iba a comer. Entonces era muy cotidiano salir a comer y ver un espectáculo de danza. Y cuando toda esta crisis del narcotráfico empezó a menguar, los lugares también empezaron a cerrar porque la gente ya no quería salir. Ya era peligroso, ya era como riesgoso si voy a un lugar y se arma un bollo, llega la policía, llega no sé. Entonces se fue quedando y muchos restaurantes cerraron, muchos lugares nocturnos. El lugar donde trabajé más años, que era el de Fanny Mickey, entró como en quiebra y lo cerraron. La Casa del Gordo, que era un lugar fantástico, también cerró. Entonces ya uno se dedicó a otra parte, que eran los musicales de María Cecilia Botero, que fue la época de los musicales, de bailar en teatro musical, hacer temporada de 2, 3 meses. Ahí ya me cambié a ese otro lado. Evolucionó el tema de la danza a otra parte, Sí. otro sector. Sí, porque esto era Broadway. Era tener espacios de Broadway en la ciudad con David Stiebel, que era un gran director, y Rob Barron, que la gente lo debe conocer como el coreógrafo de Missy, que estuvo muchos años. Él era el coreógrafo. Y era duro, o sea, era duro porque ahí no era una hora de clase, con él eran 2 horas de clase, 3 horas de ensayo todos los días. Porque el nivel de él era muy, muy alto. O sea, o tú tenías una técnica impecable o no podías bailar con él, porque su dirección era... Él trabajaba como Broadway. O sea, si eres 3 piruetas, tienes que tener 3 piruetas. Tienes que tener Grand Batman Split por los 2 lados. Lo tienes que hacer. No era así de, no, es que no me sale. Bueno, cambiemos. No, Okay. ¿no lo tienes? Chao. No lo tienes. Porque había mucha gente detrás de esos mismos trabajos. Entonces toda la gente era entrene y entrene. Y la meta era llegar a bailar ahí. De hecho, esa fue mi meta y ahí llegué a bailar. Ok, pero lo que los motivaba era el tema de poder trabajar en esos lugares. Sí, de poder trabajar y de poder hacer una temporada larga. O sea, es que estar en esos musicales eran 3 meses en teatro y gira nacional. Entonces tú garantizabas por lo menos 6 meses de trabajo haciendo un espectáculo increíble, porque esos espectáculos de María Cecilia eran Broadway tal cual. En cuanto a luces, escenografía, dirección, todo era... De hecho, yo vi Peter Pan en Broadway y lo vi acá la versión de María Cecilia y no se le no envidiaba. hay ninguna diferencia, nada, todo era a la misma altura, al mismo nivel, porque sí le invertían muchos millones. Y lo mismo, había suficiente público que quería asistir y todo eso. Claro, funciones agotadas. Desde antes de que se estaba haciendo, Sugar, mientras se terminaba la temporada de Sugar, se estaba montando La Mujer del Año. Y se anunciaba La Mujer del Año y ya se había agotado el primer mes de boletas. Entonces el Teatro Nacional también se puso alerta y empezó a hacer otros musicales. La Casita del Placer, Doña Flor y sus 2 maridos. Entonces ya habían más, no había solamente un lugar de teatro musical. Y los bailarines éramos muy bien tratados, o sea, porque éramos realmente parte de las estrellas del espectáculo. Entonces el trato que nos daban era muy, muy chévere. Se valoraba bastante el tema de la danza. Sí, antes se valoraba mucho.
pero siempre se vio danza hacia el jazz, ballet, folclore. Lo que pasa es que era lo moderno. Ya, o sea, era como lo Sí, que se estaba sí, en el momento del auge. hacer jazz era como voy a hacer danza urbana, reggaetón. Entonces todo el mundo quería hacer jazz. No, no había nada más moderno que bailar. Entonces todo era tipo jazz, teatro musical. Y también dependiendo del estilo del musical, ¿no? Ujú. ¿Qué pedía el musical? Sí, porque digamos cuando hicimos La Jaula de las Locas, pues todo iba hacia esa parte que le podíamos decir, no sé, como toda esa parte sexy, femenina, de los hombres vestidos de mujer, cancán, todo ese tipo de cosas, ¿no? También tenía mucho que ver con la línea que manejaba la historia del musical. Ya. ¿Crees, bajo tu experiencia, que la danza urbana tuvo o ha tenido ese momento dentro de los shows y estar en presentaciones y todo eso? ¿O lo has visto diferente? Yo siento que la danza urbana lo que ha hecho es ganarse un gran espacio en cuanto a lo comercial. Cuando la danza urbana empezó a tomar auge, todo el mundo quería hacer comerciales donde hubiera danza urbana, donde hubieran bailarines urbanos, que en el momento en que llegó acá no era tan bien vista, ¿sí? Sí. Yo cuando empecé, llegó la danza urbana, yo hacía breakdance porque venía de hacer gimnasia olímpica. Y con mis amigos a los 18 años sacábamos cajas de cartón y las tirábamos en la calle y bailábamos ahí. Y todo el mundo nos miraba como, ¿what? ¿What? Sí, como... Y de hecho otros bailarines lo miraban a uno como, ¿qué es Están eso? haciendo, sí. ¿Qué es eso? O sea, Eso de ñeros. sí, de ñeros. La palabra no se usaba gamines. Ok, no estaba todavía Sí, el ñero. era, uy, eso es de gamines, eso es de la calle, no sé qué, bla, bla, bla. Miren, eso es de pandillas, de no sé qué. Ujú. Entonces era como nos veían como raro. Pero eso me lo castraron porque me pusieron en el contrato de la compañía de ballet y de los musicales que no lo podíamos hacer. Ujú. Porque pues las lesiones eran muy seguidas porque como no teníamos quien nos indicara bien, uno todo lo veía en un video y lo sacaba a ojo. Y eso que tenías que como esperar a ver un programa de televisión y tratar de verlo, porque como no se podía grabar. Sí. Entonces tenías como que sabía que, digamos, existía un programa que se llamaba Gold Solid, Oro Sólido. Entonces tú salías a ver qué hacían y después, como pudieras, invéntatelo. O tuvimos la suerte que un amigo que llegó a Estados Unidos nos indicaba cosas. Ujú. Pero eso sí era empírico, ni siquiera era copia de video porque no teníamos videos de dónde copiar. En Betamax o en VH llegaban cosas que alguien traía. Entonces era un Betamax, un televisor chiquito y todos ahí mirando cómo era el asunto. Sí, sí, sí. Entonces, en este momento, la danza urbana tiene un lugar ganado. Digamos, en los 80, 90 todos querían que sus bailarines en sus videos hicieran jazz o algún género de danza comercialmente más conocido. Ahora todos quieren que hagan urbano. Entonces yo siento que se ha ganado ese espacio, la danza urbana ha ganado en ese ámbito un gran espacio. Sí, porque ahora los comerciales los bailan, ya no es la señora haciendo mercado, sino jóvenes boleando paquetes de arroz de un lado para otro, cosas de ese tipo. Entonces sí ha cambiado la mentalidad. De hecho es que los creativos de comerciales es gente más joven, que están más pendientes de qué quieren ver en los jóvenes y cuál es el mercado que más se vende. Y siento que es un momento donde la danza urbana se ha ganado en eso más espacio, pero ha perdido en otros, digamos, no hay espectáculos en teatro de danza urbana. Bueno, yo sí hago. Sí, sí. Sí, porque es que yo digo, hay muchos genios haciendo coreografías, montando cosas para competencia Ujú. y no hacen este tipo de cosas que yo hago, de escribir una obra, de montarla, de hacer una puesta en escena, danza, teatro. Entonces digo, yo prefiero hacer eso donde realmente estoy más cómodo y la competencia pues la hacen quienes mejor lo hacen. Ya. Cuando vamos a competencia yo trato de no meter la mano porque sé que los chicos lo hacen mejor, aunque yo hago cosas, yo cambio, yo quito, yo pongo, yo a veces monto. Pero realmente me gusta hacer esa parte que uno no ve en otros grupos o en otras escuelas. Sí, pero igual, es que, digamos, tú tienes la experiencia de Sí, conocer, de haber trabajado en obras.
Sí, y pues digamos que para que un bailarín, una compañía, una academia se meta en eso, pues tiene que tener una persona con esa experiencia. Sí, sí O y cómo lo no. crees. Sí y no. Lo que pasa es que tienes que tener las ganas de hacerlo. O sea, igual deberían intentarlo. Pero es que existe una parte y es la formación. La danza no solamente es formarme entrenando un estilo y en un salón de clase. Sí. Sí, la danza tiene que abrirte la mente, estudiar historia del arte, historia de la danza de otros países, de cómo lo manejan, de cómo se hace. Digamos, alguien se sorprende ya hace poco que yo hablaba de la cumbia, que porque se bailaba en círculo, ¿sí? Y es porque los esclavos no podían bailar, entonces se iban a las playas lejanas, hacían una fogata en el centro para poder verse y bailaban alrededor, Cubriendo la luz. para que la luz se pudieran ver todos. Y de ahí vienen los cypher. Sí, ese es el origen del cypher, de bailar alrededor de una fogata para poder verse. Y eso no es de nuestros campesinos, eso viene de toda la antigüedad. Sí. ¿Sí? Pones una fogata y alrededor de la fogata bailan. Y de ese es el origen del cypher. Justamente estábamos hablando de eso, que me preguntaban que de dónde venía el cypher. Y no es algo referente a la danza urbana, es algo referente a la cultura de los pueblos en la danza. Entonces, yo voy a que hay que investigar, hay que hacer, digamos, si yo dirijo una escuela o una agrupación o una compañía de danza, me conviene tomar cursos de teatro, cursos de dramaturgia, ¿sí? Porque eso te va a enriquecer tremendamente todo lo que tú hagas, ¿sí? Yo a veces hago la comparación, digamos, de la expresión en la danza urbana, que cada estilo se expresa y se baila diferente. Y eso es una cosa maravillosa que tiene la danza urbana, y es que cuando tú ves, digamos, una coreografía de competencia, tú ves 30 segundos, 20 segundos de cada estilo y tienes que bailarlo y expresarlo totalmente diferente al anterior. Sí. Eso es creación de personaje, ¿sí? Eso es interpretación. Y así mismo sucede con el folclore. Tú no bailas una guabina con la misma expresión de un mapalé, de una cumbia, de una bossa o de una guaneña. Entonces, sí es importante la expresión y sí es importante darle herramientas de interpretación actoral a los bailarines. Entonces, por eso es que yo trato de que ellos lo hagan, ¿sí? Y a veces soy muy ambicioso. Ok. Porque a veces yo les pido cosas que, pucha, eso tendría que tener una preparación más larga. Digamos, hace poco estrenamos el año pasado una obra que se llamaba El desván de los muñecos, que es una obra que escribí hace como 5 años. Y algunos de los que están desde esa época me decían, Richie, móntala, móntala. Y yo, ni siquiera la había escrito, terminado, escribí como la mitad. Sí. Y dije, listo, la vamos a hacer. Pero para diciembre, y yo, sí. Y todos abrieron los ojos, ¿no la quieren hacer? Y en mes y medio hicimos una obra de 1 hora. Y era muy difícil porque eran muñecos, entonces tienes que crear un personaje, un muñeco con una voz, con una calidad de movimiento diferente. Y fue un trabajo genial, o sea, me pareció que fue un reto para los chicos súper chévere. Porque había gente que nunca en su vida se había subido a un escenario. Entonces Y sí. de esa forma, ¿no? Sí, Porque claro. una cosa es subirse a un escenario a competir y otra cosa es hacer una obra. Y otra vez, óyeme, estos son tus textos. ¿Qué? ¿Tengo que decir eso? Entonces y además es jugar con lo que tienes, ¿no? Porque digamos, un chico hacía un personaje y cuando lo dije, uy, no, cámbialo, quítalo, ponlo. Había alguien que hacía de Pinocho y no le salía por nada del mundo la voz. Así, ay, vamos a hacer nada. Y yo era como, qué dolor de cabeza. Claro. Y un día se puso a molestar con otro que son santanderianos y Pinocho resultó siendo santanderiano. Okay. Y fue un éxito impresionante. La gente se moría cada que hablaba Pinocho con su acento santanderiano, mano. Entonces es como encontrar eso, ¿sí? Como encontrar esas herramientas para la danza. Pero, ¿de qué estamos hablando? Yo me voy de un lado para otro. No te preocupes, o sea, esa es la idea. Estamos hablando sobre el tema de cómo los bailarines o las agrupaciones que están en la competencia necesitarían como experiencia para poder meterse en ese ámbito. Sí, y es importante porque cuando no tienen un trabajo como que los lleve a explorar la expresión, tú resultas viendo en escena las mismas muecas. ¿Sí? ¿No has notado? Sí, claro. Que se vuelve, no, entonces creo,
que es sexy. Sí, porque entonces como no tienen esas herramientas, copian lo que ven. Sí. Y creen que sacar la lengua hay que hacerlo sí o sí. Y adicionalmente ahora no sé, o sea, en los últimos concursos lo que he visto es que ya no son 20 segundos por estilo, sino son 10, 5 y meten 4, 6 estilos por grupo, por agrupación. Entonces aún más tienen que cambiar de una a otra cosa y no se ve ese matiz, sino que todo se ve como muy similar. Claro, y quien tiene la fórmula clara de cómo hacerlo, siempre va a estar en los primeros lugares. Ujú. Porque no se pone a experimentar y llenar de estilos. Y no, y hagamos walking, locking, popping, rock. Para mostrar una variedad impresionante de estilos que finalmente, si no están bien ejecutados, pueda que en la parte artística les vaya bien, pero en la parte técnica, que tiene más peso, no les va a ir tan bien. Sí. ¿Sí? Entonces, ese tipo de herramientas hay Menos que... es más. Sí, sí, sí. Claro, y uno tiene que saber qué línea de danza les va mejor. Ujú. Y si por obligación tienes que tener 3 estilos, pues mira qué es lo que mejor ejecutan, porque a veces, no, como no lo hacemos tan bien, solo pongamos 10 segundos, lo que tú dices. Sí. Esos 10 segundos y ya se mostramos el estilo. Y cuando yo juzgo, yo me quedo como, le hacen la vida difícil a uno, Sí. como juez, sí. O sea, yo recibí el primer taller de juzgamiento en HH hace muchos años, como unos 15, no sé, donde le hacían examen a uno. Ahora no hacen examen. En esa época te ponían un video y tenías que llenar tu planilla viendo ese video. Y la persona que decía, no hiciste esto no lo viste, esto no lo viste. Y era difícil. Como una certificación. Sí, con examen. 2 años seguidos lo hice con examen. Después ya cualquiera lo podía hacer. Pero esas personas que van a hacer esos talleres ya saben cómo montar una coreografía. Porque conocen, entienden qué es lo que está buscando el reglamento y frente a eso hay que montar. A veces la gente monta como loca. Como lo que tú dices, 10 segundos sacar, 10 segundos sacar, 10 segundos, y uno no termina de entender qué fue lo que pasó. Ujú. Entonces sí hace falta como explorar como esa parte de puesta en escena de qué es lo que quiero contar. No tiene que haber una historia, pero sí tiene que haber coherencia en lo que haga, ¿no? Claro. Cómo pasar de un estilo a otro y que realmente la gente lo disfrute. Disfrute viendo un espectáculo que uno entienda. Pero a veces las mezclas son tan rápidas y llenas de efectos que uno no entiende. Sí. Ya se acabó. Sí, no se logra apreciar a profundidad algo de lo que están haciendo, sino simplemente es como uno tras otro, tras otro, tras otro, que no se ve como algo que uno diga, wow, desarrollaron esta idea, sino simplemente son muchas ideas unidas en 2 minutos En de 2 montaje. minutos, sí. Los que me conocen saben que a mí me da pereza ver videos. Ok. O sea, yo digo, mira la coreografía de fulano, yo empiezo a ver y ya digo, ay, ya no quiero. Cuando pasa eso no me atrapan y no termino de ver ni siquiera los 2 minutos. No Ya. aguanto, o sea, me desespero. ¿Pero es por eso o hay alguna otra razón? ¿O son pocos los videos que te enganchan ahora? Sí, son pocos. Ya. Sí, o sea, para que yo me quede viendo un video completo, pues porque algo me atrapa. Pero si veo lo mismo con otro vestuario, con otra música, entonces digo, va a terminar igual. Entonces y no soy amigo de ver videos. O sea, no sé, es algo raro. Yo antes veía muchos videos, pero siento que la vida está saturada de tantos videos que ya no me parece tan chévere. Sí, claro. Claro, cuando yo bailaba, ver un video tenías que esperar a ver los programas de televisión de los sábados o domingos, donde pasaban videos de danza. Entonces uno tenía que sentarse y ver todo el programa para ver el video, no sé, de Billie Jean. Sí, entonces seguro lo van a pasar porque es lo que está de moda. Claro. Entonces, claro, tú te emocionabas y esperabas ansioso ver videos. Ahora todo el mundo pone tantos videos que me aburro. Porque es como lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. Sí. Pues es que las redes sociales requieren eso. Sí. Entonces ya no es un tema de que saques calidad, sino más de cantidad. Sí, no hay producción, ahí es cantidad, suba. Entonces es como raro. Por eso no soy tan de ver videos. No, es totalmente entendible. Y lo que tú dices, como que por el hecho de la búsqueda de sacar cantidad, entonces se repite mucho. O de pronto, bueno,
bueno, yo he visto páginas donde hacen el mismo baile con tal y después con otro y cambian la ropa o cambian el lugar, pero es lo mismo siempre y se ve que vuelven y lo repiten y entonces también eso pues aburre, o sea, realmente aburre ver tanto contenido. Claro, porque digamos un coreógrafo hace una coreografía y después, yo quiero que lo hagas conmigo. Entonces tú ves al mismo tipo con la misma coreografía en diferentes lugares, con otra y otra persona. Entonces, O si no, ahora los trends, que es sí, repetir la misma coreografía. Entonces sí, cada uno hace su versión, que a la final es muy parecida. sí, no igual. Y ya lo único que cambia es como el vestuario o la persona que lo hizo. Y el spot, hoy aquí, mañana allá. Exactamente. Pero tú ves el mismo baile es como unas 1200 veces. Claro, y esa ligereza en producir videos es la que ha llevado a la ligereza en la formación. Sí, Ujú. digamos, eso es un punto neurálgico para mí, porque yo soy obsesivo con la formación, con la pedagogía, Sí. ¿sí? Y entonces, a veces los alumnos me dicen, Richie, ¿por qué no traes a fulano a dictar clase? Y yo le digo, bueno, ahí está fulano. Y fulano empieza 3 clases llenas y después ya no quieren, porque sienten que no les está enseñando. Sí. Muchas veces lo que veo es que están es como chicaneando con su forma de bailar. Siéntesen todos en el piso y se pone a bailar el profesor en el centro solo. Yo en mi escuela les digo, eso no lo hagas. Si alguien tiene que bailar solo en el centro, debe ser el mejor alumno. Porque se vuelve una cosa de adórenme, mírenme, síganme, yo bailo divino. Sí. Y bailar divino no necesariamente te garantiza que puedas enseñar divino. ¿Cuál crees que es la debilidad más fuerte en la pedagogía actualmente de los profesores de danza? Que no tiene. Ya que no existe. Es que son muy contados. No estoy diciendo que no exista, pero sí son muy contados los que de verdad se apasionan por enseñarte. Ok. Los que salen felices porque lograron hacer algo. Bueno, entonces ahora que me dijiste que no tienen, ¿cuáles son las capacidades o habilidades o conocimientos que debería tener un buen profesor? Bueno, hay muchas. Primero necesitas entender que en una clase tienes... y ahora, y por las circunstancias que vivimos y por la tipología de clases que se dan o el tipo de escuelas que hay, vas a encontrar gente avanzada, intermedia y principiante en la misma clase. Sí. Y debes darle opciones a las personas. No debes pretender que todos te lo hagan igual. En mi escuela hay un lema y es que el nuevo es el rey. Ok. Cuando llega una persona nueva a una clase y los que van lo pueden experimentar, todos giran en torno a esa persona, en ayudarte, en hacerte sentir bien, si te ven perdido, en explicarte. Porque no hay nada más traumático que llegar a una clase por primera vez, a una escuela que no conozco, con un profesor que no sé, tal vez con un estilo que no tengo ni idea en la vida qué era y un poco de gente que me está mirando. Entonces, en mi escuela ese es un lema. Los nuevos son lo más importante. De hecho, hasta comercialmente. O sea, si un profesor logra que alguien nuevo vuelva a su clase, está realmente agregando algo más a su clase y al negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, que el foco de las personas sean los nuevos, porque finalmente quienes tienen más experiencia son mi apoyo, para que los nuevos se guíen y sepan cómo dar una clase. Yo siento que le perdemos la importancia a las personas nuevas y la pedagogía parte de ahí, del nuevo, de hacerle la vida más fácil, de darle una opción. No puedes hacerlo así, hazlo así. Porque uno de los fenómenos es que los profesores llegan a su clase con una coreografía preparada. Sí. Y la obsesión de que sea como sea la tienen que hacer hasta donde la monté. ¿Sí? Entonces, si la coreografía que prepararon dura un minuto, tienen que meterles el minuto a como de lugar. Sí. Entonces termina la clase, listos, hombres, mujeres, gracias. ¿Y a qué horas bailaste? ¿A qué horas entrenaste el cardio? Porque te enseñan 8 tiempos paras, 8 tiempos paras y 8 tiempos paras. Entonces realmente no hay un trabajo físico como debería tenerse, o lo que uno esperaría, la condición física para más adelante ponerlos en un espectáculo o en una competencia.
¿Sí me voy a entender? Porque está por encima de todo hacer la coreografía a como de lugar. Ujú. Y si llego y no la agarran, entonces viene la frustración y a veces como, tienen que hacerla. Y a veces hay profes que se ponen como agresivos. Es que les estoy diciendo, no sé qué. Y un día le dije a una profesora, óyeme, cálmate. Ujú. Si no la cajen no es problema de ellos, es tu problema. Claro. Si no te están entendiendo, no es que sean tontos ni retrasados. Tienes que buscar las maneras. Y con los gritos y con el es que tienen que hacerlo, es que acá vinieron, no lo vas a lograr. Ujú. Y ella cambió el chip. Y al otro día yo la veía. Y decía, wow. Ella entendió claramente y se volvió. Todo el mundo quería entrar a su clase. Porque ella les estaba explicando de maneras diferentes. Entonces, cuando yo no tengo herramientas pedagógicas para enseñar, solamente soy coreógrafo. Ujú. Claro, lo que yo te decía es un problema grave. Yo tengo una hipótesis ahí, y es que para mí, de lo que yo he visto, analizado, ese tipo de clases que tú dices, donde un profesor llega con una coreografía y es como, bueno, vamos a hacerla, y se la aprenden y después pasan y esto, es como, no es una clase para formación, sino es una clase para entretenimiento. Es mi hipótesis, ¿no? O sea, es un esquema que se ha creado simplemente para entretener al estudiante que entra a su clase y que sea como de me divertí, qué buena esa clase, grabo mi video y estoy feliz. Pero formación, pues no te están formando. Aleluya. Soy tu fan. Es exactamente, mira, yo con esto de la pandemia estuve en muchísimos lugares peleando. Estuve en la Comisión Séptima del Senado, estuve peleando con el secretario nacional de gobierno, justamente para que nos permitieran usar espacios en el encerramiento que nos tenían. Sí. Dije una palabra fea. Encerramiento. Yo me invento palabras. No hay lío. Y entonces él pretendía que abrir los espacios de los parques y las calles para los gimnasios. Y yo le digo, a un gimnasio no le sirve porque no van a sacar las máquinas y luego métalo. Le dije, eso nos sirve a quienes hacemos actividad física, danza, todo eso. Entonces nos aprobaron trabajar en los parques. Sí. Entonces ahí vino Idartes y metió la cuchara y nosotros conseguimos los permisos, que es lo que me molesta de Idartes. Y ya está grabado y lo sostengo. Ya quedó. Sí. Ahí quedó. Claro, porque lo que ellos hicieron, nosotros conseguimos como los permisos y lo que hicieron fue pedirnos nuestras bases de datos para ellos quedar como, oh, ya lo hicimos. Okay. Y frente a eso pasó un fenómeno y era que todos se empezaron a conseguir un bafle inalámbrico y empezaron a dar clases en las calles. Sí. Tengas experiencia o no tengas experiencia, entonces se volvió una cosa de entretenimiento, no de formación. Entonces la gente se quedó con esa sensación de que yo voy a pasarla bueno, pero no estaba el componente de formación. Pero Sí. también dio apertura a muchos grupos de formación. Claro. En estilos. Pero ¿quiénes lo están haciendo? Ay, pues, si vemos el porcentaje, pues digamos que mal calculado, un 10% de todas las clases, un 10% están en formación y el resto pues es el... Pero esas personas que lo hacen en espacio público tienen experiencia. Ah, sí, claro. Sí, tienen experiencia en lo que están haciendo. Y ya ahorita muchos han migrado del espacio público a alquilar o conseguir un espacio cerrado para... Claro, porque digamos, calidad. Después de eso se hizo un estudio de la Secretaría de Salud de el incremento en lesiones en articulaciones ligadas a la actividad física en cemento. Ok. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que son espacios chéveres, pero cuando yo hago eso, también debo saber qué tipo de calzado usar, porque voy a bailar en un espacio que no me va a permitir muchas cosas. Entonces, en ese tipo de cosas también hay que pensar cómo hacerlas. Entonces, ahí ese fenómeno del entretenimiento se pasó a las escuelas también. Sí, que la gente quiere ir a grabar el video. Pase lo que pase, tengo que grabar el video. Y es como una meta también de los profesores. Tienen que grabar el video, súbanlo, etiquéteme. Y yo siento que ahí es a donde se le está falta como amor y ética con el mismo estilo que yo enseño. ¿Sí? Si yo enseño un estilo y llego solo con una coreografía,
va a funcionar, ¿sí? Yo necesito, si tengo una clase de 1 hora, saber, si ya tengo la coreografía preparada, yo tengo que saber qué ejercicios hacer para cuando les enseñe la coreografía entiendan qué es lo que yo quiero en la coreografía. Pero obsesivamente la mayoría llega a meter la coreografía como sea, sin necesidad. O sea, la calidad de los bailarines no es la ideal para poder decir soy bailarín. Para mí un bailarín tiene que tener flexibilidad, saltos, giros y presencia escénica. Y no estoy hablando de ser bonito, sino de saber pararse en un escenario. Si a mí me dicen soy bailarín y no tienes un split, un espagato, tu espalda está, no, es que no bajo de ahí. Digo, no eres tan bailarín, ¿sí? Porque bailarín es el sinónimo de esas condiciones físicas, de que yo pueda saltar, pueda girar, pueda tener flexibilidad, pueda ponerme en un escenario como sea, ¿sí? Ahora, yo digo que hay bailarines con nombre y apellido. Bailarín de salsa, bailarín de urbano, bailarín de popping, bailarín de walking. Sí, apellido, doble apellido, urbano y popping. Claro. Urbano. Del otro día yo Cosas. le explicaba a una chica que llegó a pedirme una asesoría, digamos, y el ejemplo que yo más uso es el dancehall, ¿sí? La posición del dancehall de tener como la nalga hacia adelante te cambia el cuerpo. Sí. ¿Sí? Sí, Cuando sí. uno ve las nalgas, digamos, enfoquémonos en las chicas. Son nalgas amplias y caídas, Sí. porque la postura te lleva a que lo tienes que bailar bien y así es la postura y así hay que hacerlo. Fin. Sí. Pero yo no veo a un profesor de dancehall haciendo extensiones, sacando la cola, haciendo estiramientos contrarios a la posición para no deformar el cuerpo o la articulación. Entonces yo tengo que saber si esto es lo que exige mi estilo. En el entrenamiento debo hacer cosas contrarias para que la articulación no se dañe o no tome una forma diferente el mismo músculo, ¿sí? Porque ahí es a donde viene el cambio físico en las personas. Tú ves una chica que hace ballet y tiene sus piernas gruesas, seguramente tiene un mal profesor, porque por toda la vida se ha comprobado que lo que hace la técnica del ballet es alargar las piernas, alargar la forma del cuerpo, darle flexibilidad, darle un tono muscular diferente. Entonces, en eso no piensan muchos de los profesores, en que mi responsabilidad debo saber de fisiología, de anatomía. Sí, yo le pregunto, ¿cómo se llama este músculo? No sé. ¿Sí? ¿Qué es una inserción muscular? ¿Sí? ¿Qué caliento primero? ¿La articulación o el músculo? Entonces la gente siempre empieza utilizando articulaciones y no muscular. Sí. Y uno debe calentar de afuera hacia adentro. Yo les pongo el ejemplo a mis chicos, les digo que en la pedagogía uno pone una canción para... O sea, nadie pone una canción fea en una clase. Sí. Y cuando tú pones una canción chévere, ¿qué haces? Empiezas a alimentar el oído, la piel, ¿sí? Y de ahí para adentro el músculo y luego... Pero empieza en una clase, ¡vamos! Y yo... Claro, porque como yo tengo una lesión en mi espalda y yo tuve que empezar a estudiar muchísimo fisiología, anatomía, biomecánica para poder recuperarme porque yo quedé torcido. Entonces, eso me llevó a entender que si yo no tengo un buen manejo de mi cuerpo y no me enseñan realmente a usarlo, voy a tener lesiones rápidas, lesiones de rodilla, lesiones de espalda. Porque si el cuerpo es tu herramienta de trabajo, pero no sabes cómo se llama, entonces no estás conociendo tu herramienta. Estás conociendo como la parte de cómo se mueve tu herramienta, pero no cómo funciona. Y si yo no sé cómo funciona, pues eso es lo que me va a llevar a las lecciones. Y por eso, hablando de lo que tú me decías de la pedagogía, un profesor tiene que tener ejercicios de calentamiento para su estilo, ejercicios de calentamiento que no tengan que ver con su estilo, pero sí con el acondicionamiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, digamos, hay muchos estilos de danza que tienen todas las bases del ballet, solo que como no lo ven de esa forma, no creen que es ballet. Digamos, lo más cercano puede ser el crawl, que tiene muchas posiciones y posturas del ballet. ¿Qué es lo que hizo? Se le cambia la forma, se le cambia, en vez de estar así, pues le cambio la espalda y ya tengo, pero aquí, si no tienes una buena posición de batalla, ya no es crawl. Si tú pones los pies paralelos, tú te quedas, no
está claro, no conoces el estilo. Y es como esa necesidad de que los profesores realmente sepan entrenar, sepan cómo enseñar tu estilo, pero esas variedades que tú le puedes dar a una clase, esos ejercicios técnicos, no está sucediendo. Sí. Porque están solamente lo que tú dices claramente. Y tienes toda la razón, entreteniendo. Entonces, formadores no hay muchos. No hay muchos. Hay coreógrafos, yo los veo y digo, ¿cómo hacen eso? La manera como usan la música, cómo se meten por allá en la campanita que sonó. Allá la señora que pasó y se tropezó, ese sonido lo ponen. Ajá. Digo, qué impresionante cómo pueden escuchar y hacer cosas maravillosas con la música. Pero ¿por qué así mismo no pueden transmitir? A veces pareciera que hago coreografías complejas para que solo yo las pueda bailar. Y la gente, uff, no. Estuvo muy difícil. Sí, uy, qué chimba de clase, no la pude hacer. Sí. Y digo, ¿qué? ¿Sí? Sí. O sea, yo digo que en una clase deben quedar 15 minutos de la clase para que la gente baile una y otra vez. Y a los 2 minutos finales que la quiera grabar, la tengan tan chévere que se vea impecable. Pero resulta que cuando llegan los últimos 2 minutos ya se acabó la clase y lo tienes que hacer como sea. Y la gente aún después de una hora, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Dudas? Sí. ¿Esto? ¿Cómo era acá? ¿Cómo era allá? Eso quiere decir que si tienes muchas dudas en las personas, muchas preguntas, no estás haciendo un buen trabajo. No está quedando claro. ¿Sí? Porque si a mí me explican bien, pues no necesito sino pasarla una y otra vez y que disfrutes de bailar y disfrutes de bailar. Pero realmente en muchas clases estás bailando el último minuto, 2 minutos al final, porque ya, hombres, mujeres. Y yo tampoco sé de dónde, si no hay grupos, no se puede bailar. Es otra cosa que pasa ahora, ¿no? Grupos. O sea, eso es muy nuevo. Ah, ok. ¿Sí? Que para grupos? Bailar tienen que ser hombres, por grupos. Mujeres, ustedes, 1, 2, 3, 4, grupo 1, grupo 2. Eso ahora se vuelve como un requisito para que la clase pase rápido a veces. Pero tiene su origen en que yo tengo que ver a los alumnos. Sí. Yo hago un grupo pequeño es para verlos y corregirlos. Sí. Pero pasan los grupos pequeños y no son corregidos. ¡Bravo! Ya, siguiente. ¿Sí me voy a entender? También pasa mucho por el tema del video. Sí, entonces pues hago un grupo más pequeño para que tú te puedas ver en tu video, que pues también es una de las funciones o una de las razones por las que algunas personas van a una clase, pues que quieren llevarse su video bailando. Sí. Y pues algunas academias lo promueven porque pues eso les ayuda a la parte de que el estudiante se quede más y pues pague y comercialice mejor. Claro, pero entonces si tú tienes un buen tiempo de que la gente lo haga, no se pueden volver los últimos 3 minutos, sino durante toda la clase. Ustedes, los otros. O sea, que se vuelva una cosa que a la gente le dé gusto que pueda bailar y hacer. Es que son coreografías que hacen una vez en la vida muchas veces. Y entonces no la pueden disfrutar. Y yo a veces veo coreografías tan increíbles que yo pagaría 2 horas más para bailar solo eso. Pero pasa que hasta ahí llegó. Me la acabé de aprender 2 veces más y se acabó. Sí, ¿y qué te llevas con la coreografía, no? O sea, si tú la hiciste 4 veces al final, pues sí, muy chévere tu coreo, pero ¿qué me llevo de todo eso? Y yo no sé si esto que va a decir es raro, pero si en parte yo sea culpable de eso. ¿Por qué? Porque como mi escuela fue la primera escuela que se abrió en el país. Ok. Las clases eran como todas las clases de las escuelas y academias, de 1:30. Ok. ¿Sí? Y lo que yo observaba era que los profesores se encartaban con hora y media, no sabían. Pues porque estaban aprendiendo a enseñar, porque lo que en ese momento existían eran grupos donde entrenaban, montaban sus coreografías, hacían sus montajes, pero no era como dar clase. Entonces me tocaba a mí decirle a fulano, bueno, listo, hay que hacer una clase, la clase es de 1:30, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces llegaban y montaban la coreografía y después, ¿y ahora qué hacemos? Okay. Tomen agua.
Ok. Entonces ahí sí sucedía lo de háganlo otros. Pero realmente se sentían encartados y yo decía, no están haciendo. Era como por quemar el tiempo de la clase, más Sí, no de tener la herramienta de decir, vamos a hacer por grupos, los voy a corregir, vamos a hacer esto, sino exacto. simplemente como... De hecho ahí empezar, digamos, hay una cosa muy particular que sucedió con Q-Faces, que es alguien a quien quiero y admiro con mi alma. Él llegó y dijo un día, bueno chicos, voy a dar la clase, yo no acostumbro calentar, vamos a empezar con la coreografía. Y yo quedé en mi silla así. Y yo, oye, hay que calentar. Es que no me gusta la segunda clase. Vamos a empezar con la coreografía. Y yo dije, no, hay que calentar, hay que hacer ejercicios, hay que entrenarla. Y finalmente, por alguna razón, no dio más clases. Y al tiempo, ya dije, bueno, ya tengo tiempo, volvimos a trabajar. Y él me dice, jefe Tony, ya entendí que hay que calentar, que hay que hacer ese elemento. Y claro, y sus clases hoy es la genialidad que es. Sí. Pero en ese momento era muy particular porque él llegaba a hacer una coreografía. ¿Sí? Y mira cómo lo llevó. Eso yo siento que después de eso lo llevó a esa fantástica inquietud que tiene él de aprender, ¿no? Porque él siempre quiere estudiar, aprender, leer. De hecho, un día le regalé un libro del hip hop así de gordo. Y para él era como una maravilla. Entonces sucedía eso. Entonces yo después sentí la necesidad de ponerla solo a 1 hora. Y así sucedió durante mucho tiempo. Y como a los 3 años de existir PUT, ya se empezaron a abrir otras escuelas, pues se empezaron a abrir con el mismo formato que ya venía manejando yo. Entonces volvieron las clases de 1 hora. Sí, claro. De hecho, ahora en mi mente digo, necesitamos poner clases de 1 hora y media, donde de verdad los profesores puedan hacer una parte técnica maravillosa, Claro. de formación, de ejercicios y luego... Pero ya hay profesores. Es que esa es la diferencia. Que ahorita, digamos, no hay tantos, pero ya hay personas que pueden tomar 1 hora y media de clase y decir, la voy a seccionar en ciertas etapas donde vamos a trabajar ciertas cosas y se va a hacer de esta forma, con una pedagogía. Claro, yo siento que ese es un discurso y esa es una charla pendiente que se deben tener entre los directores y dueños de escuelas. Pero no hay un... Es difícil. O sea, yo logré formar a MAT en su momento de crisis, que es como la Asociación de Escuelas de Bogotá. Pero finalmente la gente quiere hacer las cosas como le parece, como pueden. Y realmente no hay como esa necesidad de pensar en la danza, porque el necesitamos dinero. Está por encima y es tan válido como que yo forme a que yo entretenga. Si hay escuelas donde lo principal es el video y que se graben, y es maravillosamente válido como que yo quiera que se formen. ¿Sí? Porque son maneras diferentes de hacerlo. Pero yo tuve una experiencia con RCN. Querían hacer Studio Shiji Can Dance. Y me dijeron, Richie, vamos a comprar este formato. Y yo abrí los ojos y dije, no hay. Por lo menos en esta ciudad no hay bailarines con ese nivel de danza o esa capacidad de ser integrales que se requiere en ese programa. Y entonces hicimos Bailando con las Estrellas, Dancing with the Stars. Porque yo sentía que no había lo que ellos querían hacer. El problema es que esos formatos de la BBC te lo venden, pero estás amarrado por contrato a hacer mínimo 2 temporadas. Ok. Entonces dijo, se hace una temporada y la siguiente, si se pensaban hacer audiciones y programas con 200 bailarines, dijo, ¿de dónde lo sacamos? No hay. Sí, claro. O vamos a tener solo un grupo mínimo de bailarines. De hecho, cuando hice Dancing with the Stars fue también un poco heavy. Porque, digamos, de mi escuela no bailó nadie ahí, porque no se hace baile deportivo. Y los que hacían baile deportivo no cumplían con los requisitos físicos que pedía el programa. Entonces, todo era un problema, porque los bailarines no se cuidan sus cuerpos, sobre todo los hombres. Las niñas son más lindas. Pero los manes no tienen un cuerpo como para ese tipo de programas. Y como eso no lo hacíamos nosotros solos, sino que teníamos un supervisor desde Londres. Entonces decían, veía las audiciones, no. Ni siquiera los veía bailar, los veía para no. Pero ¿de dónde saco gente?
no habían bailarines. Entonces la mayoría de los bailarines que estuvieron ahí fueron chicos que ya había conocido yo en otros programas que tenían más cercana la línea de lo que se iba a hacer. Pero ahí hubo otro fenómeno y es que en este programa todo se hace baile deportivo, ballroom. Todo, alrededor del mundo. Y yo conseguí que nos dejaran hacer cosas urbanas. Ok. Porque me dicen, listo, viene Wisin a cantar. Y claro, tú dices Wisin reggaetón, tienes que bailar samba o cha-cha-cha, que por la métrica de la música es el estilo que le corresponde en el ballroom. Y yo, dije, ¿por qué no metemos un pedacito urbano? Aquí fue. ¿Por qué no metemos un pedacito urbano? Y claro, mezclamos. Y pues se lograron hacer cosas, digamos, con muchos reggaetoneros que fueron. Entonces se lograron hacer cosas urbanas. Y me decía el supervisor de Londres, dice, es la única persona alrededor del mundo que ha logrado que dejen hacer algo que no sea baile deportivo en estos programas. Y yo, claro, porque también había que mostrar otra cosa. Le decía, en este país la danza urbana es un fuerte grandísimo y también tenemos que mostrar variedad, porque ya te cansas tú de la misma cosa dándole círculos y con toda la variedad de artistas que venían. Uh-huh. Y entonces, bueno, esto era como yo no es que yo cojo para otro lado, no, si no me atajan, no. No, dale. Entonces, claro, te puedes extender. volviendo al tema, es que sí debería haber esa conversación entre las escuelas de volver a retomar las clases de hora y media. Uh-huh. Digamos, yo lo puedo hacer en mi escuela, pero es que hay que pensar en el gremio en general, no desde espacios aislados, ¿sí? Igual volvemos al mismo tema, o sea, es una falta de conocimiento, porque dentro de las sociedades que están sufriendo crisis económicas, sociales, lo que sea, ¿sí? Se ha visto que la forma de solucionar esas crisis es uniéndose para generar nuevas propuestas, ¿sí? Pero ese conocimiento de pronto no está, ¿sí? Y adicionalmente nos venden la idea de sé tú, haz tú, realiza tú, vuélvete experto y crece tú, porque si no necesitas más personas, si no tienes que ser tú el que va a hacer las cosas, que eso es lo que actualmente uno ve mucho en redes sociales. Pero ya viendo las estadísticas, los estudios y todo eso, pues realmente la forma como se superan las crisis económicas de poblaciones o países en subdesarrollo es la unión entre varias personas. Entonces las asociaciones, uh-huh, como este tema de un gremio donde decimos, ok, vamos a establecer los parámetros para mejorar la formación, o estas academias van a tener estas condiciones porque van a ser de entretenimiento, ¿sí? Sí. Como todo este tema de poderse unir, pero la gente no lo ve importante porque cree que no es necesario para el crecimiento y para generar un cambio. Sí, y cuando tú quieres proponer algo nuevo se vuelve polémico y lo toman por el lado que no es. Sí, a veces cuando yo veo tanta polémica de cosas en las redes sociales, digo, Dios. Porque para nadie es desconocido que yo soy un poco distante de muchas cosas del gremio. Sí. Porque hay cosas que no me gustan, radicalmente no me gustan y no las comparto. Entonces, si no le gusta y no las comparto, pues que después córrete y dejas que sucedan a otro lado. Sí. ¿Sí? Digamos, cuando está en este auge de cosas de que este me dijo, me tocó, que me cogió, me hizo, no sé. Un día mis chicas me dijeron, Richie, gracias, porque realmente aquí nos sentimos a salvo. Y esa fue mi mejor recompensa. Que ellas se acercaran a decirme eso. Pero cuando yo veo que hay tanta polémica por tantas cosas, que yo digo, no es necesario que saquen las garras para hacer eso. La garra hay que sacarla para salir adelante, para crear, para proponer, para darle a la gente. Entonces como que se pierde mucho tiempo valioso en discutir, en querer mostrarse, en querer pasar por encima del otro, uh-huh, cuando no es necesario. Se está agrediendo y maltratando es el arte. Y que realmente ese tipo de polémicas nunca llevan a una solución. No. Y pasan, ¿no? Entonces nos inventemos. Yo siento que hay gente que se siente, ¿qué hacemos para que haya polémica? ¿A quién se las montamos? Y hay un chat interno de todo. Oye, fulano, no, ya se la montamos el mes pasado. Pensemos en este, ¿no?
Sí, como que pareciera que fuera una cosa maquinada porque Sí. se arma un alboroto, logran que todo el mundo esté a punto de estallar y luego se pasó. Y ahora sigue otro nuevo y cuando llega el otro nuevo, sí, ahí estamos a estrenar polémica. Es raro, porque no hacen polémica por no estudiar, porque no hacen polémica por no entrenar realmente como se debe, ¿sí? Entonces, pero se pegan de unas vainas que uno dice, qué feo. Cuando pasó la última polémica, que no voy a decir exactamente cuál es, pues que la gente, todas las que estuvieron en el tema saben cuál fue. Bueno, eso depende de cuándo salga este video. No, porque de aquí a allá. Esto sale la otra semana, entonces sí va a ser. Pues no creo que en esta semana. Es la última. Pero bueno, no sabemos. El tema fue que a raíz de eso, yo ya había investigado como algunas cosas sobre las redes sociales y sobre estos problemas que la gente empieza a quejarse y qué es lo que produce, ¿sí? Como el tema de tanto hate y tanto como controversia. Y la conclusión es esa, o sea, primero, las quejas en redes sociales no sirven para nada, ¿sí? Segundo, esas mismas quejas las toman cierta población de, digámoslo, estrato medio alto para llamar la atención y generar más ingresos, ¿sí? Y segundo, da una posición de ficción donde uno se quejó y hizo algo y promovió y todo esto, pero a la final en los actos de la vida real donde se deben generar esos movimientos y esos cambios con acciones, ya no hay nada. Entonces, digámoslo, yo lo digo así, siempre lo he dicho, es un pajazo mental que se hacen todos en yo critiqué y hice algo porque salí a criticar. Pero en la vida real, donde hay que hacer el cambio de lo que se esté criticando, pues no están haciendo nada. Y se queda en que nunca se va a solucionar porque nadie se toma el tiempo de pensar, ok, escribir algo, un comentario o salir en un video, pues no va a generar el cambio que necesitamos de realmente ir y promover formación, promover mejores condiciones, mejores salarios, no sé, cualquier cosa que se esté peleando en el momento. Claro, y también existe como la necesidad. Tengo que criticar y tengo que escribir o poner algo que la gente diga, wow, sí. Wow, este man dijo esto, wow, y me lo repostearon 80. Y yo, wow, sí, cállate. Es cierto. ¿Sí? Porque realmente la polémica se forma es cuando yo quiero comentar. La búsqueda. O sea, yo sé que esa polémica que tú estás nombrando es como la última que ya muchos saben. Pero yo con el centro de la polémica me reía porque yo le escribo siempre. Él escribe algo porque también es que le gusta decir cosas. Sí. Y yo le escribo y me cago en la risa con él. Okay. Porque ya yo le veo al otro lado divertido, pues entonces yo ya sé que yo le escribo por interno y ahí tenemos chiste para buen rato y nos reímos un buen rato de todo lo que pasaba. Porque siento que eso debe ser lo que uno debe asumir. ¿Sí? Si no es una cosa seria y que realmente te afecte, muévete de la risa. Además era un chiste, ¿sí? Entonces yo no puedo querer decir y armar y sentirme tocado porque, sí, voy a decir una cosa de un chiste. A la gente le gusta pelear. Y hace años existía un cómico, digámoslo así, que se llamaba David Sánchez Joleado. Y él decía no, es que a la mamá mía le encanta la pelea. Ya estaban peleando en el barrio y entonces las dos viejas agarradas, mi mamá no sabía cómo meterse en la pelea. Y le dice, cálmate, niña Tulia, que la pelea no es contigo. Y la otra dice, ¡ay, hijo de puta, eres tú! Así son, ¿no? Sí. Como que yo estoy esperando a ver cómo saco la mano y cómo digo cualquier cantidad de cosas que ni te importa. Y a veces comentan sin saber. Y es que genera mucha tensión. O sea, el tema de la polémica, el pleito, genera demasiada tensión en redes sociales. Es morbosa. Entonces, y es entretenida, lo que tú decías. O sea, se vuelve entretenida. Entonces, tanto es como que uno está ahí. Miércoles, ¿qué pasó? Y entonces entran y los perfiles y entonces ya
Marica, si viste lo que pasó, viste lo que subieron. Entonces, claro, eso se vuelve un boom Y el de reenvía, entretenimiento, y ¿no? pantallazo, Y el reenvía, pantallazo se volvió popularísimo. Claro, entonces, ¿por qué no usan esa energía? Mira, fulano está dando un taller. Hey, ¿por qué no lo promovemos? ¿Por qué no hacen eso de la misma manera? Porque no Sí. genera la misma Claro, atención, porque el no- mismo entretenimiento. O sea, no, Toca no decir, es lo voy a mismo. hacer una obra de teatro, pero es que antes cachetea a este. Uy, ¿viste que va a salir el cacheteado en la obra? Pues, toca ponerle ese morbo Sí. para que de verdad sientan la necesidad de comunicar. Así ha funcionado muchas cosas. O sea, muchas personas que quieren comunicar un mensaje de información, de contenido realmente que pueda promover cosas buenas o tener algo de educación, los llevan al morbo, a la diversión para generar atención y después mandar el mensaje que quieren mandar. Entonces también, pues con eso también se juega. Sí, son estrategias. Son estrategias de poderlo hacer. Hay muchos youtubers que en la actualidad hablan de política, que para que llegue su mensaje de política, pues empiezan a hacer bromas, chistes y cosas así. Es como el mundo al revés. Como que tienes que hacer lo contrario para poder hacer lo que quieres. Para lograr la atención suficiente. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es fomentar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que no tienes que criticar lo que no te gusta, sino fomentar lo que te gusta. Yo, ¿qué hago criticando lo que hace fulano? Pues métale la garra a lo suyo y es más efectivo, ¿no? Yo pienso que ese ejemplo debe ser más claro, o sea, porque uno siempre va a querer criticar y el arte está sujeto a la crítica. Claro. Sí, la gente, digamos, cuando yo estaba en Italia, todo el mundo decía, ¿viste el fresco de Da Vinci? Y yo, no me gusta y no entré, nunca lo vi. Ok. O sea, no, pero no salí a decir, eso es una porquería. Sí, yo veo lo que me gusta, promuevo lo que me gusta y yo ofrezco disculpas si alguien se molesta con lo que voy a decir. Yo no me siento cómodo viendo twerk. Ok. Sí, y yo puse clases de twerk y yo no me sentí cómodo. Pero admiro la capacidad que tienen esas chicas o chicos también de hacerlo. Pero yo no me siento cómodo ni viéndolo ni promoviendo. Entonces yo mejor tomo un espacio de respeto y que lo hagan los que saben y que lo vean los que les gusta. Pero a mí me produce incomodidad. Ujú. Sí, no sé, Sí, tal vez. pero igual tienes una postura. Sí, o sea, yo la postura de respeto, pero lo no- intenté tenerlas, pero me producía una incomodidad personal que dije, no. O sea, yo las admiro porque yo digo, eso muestra la capacidad que tiene un ser humano de lograr cosas, ¿sí? De lograr un control muscular tan impresionante como lo que hacen esas niñas y chicos. Es una cosa que si uno aplicara eso a otras cosas de la danza, Sí. porque créeme que para mover las caderas como lo hace Lily Sweet, o sea, yo a veces veo de ella sí veo videos. es que me parece fantástica, o sea, tiene una capacidad y un control de su cuerpo que uno dice, wow, qué impresión. Pero digamos, esa disciplina para hacer eso también tenía que estar sujeta a otras cosas. Ujú. Lo que yo te decía, necesito hacer saltos, necesito hacer giros, necesito hacer... Sí, yo soy obsesivo con los que los bailarines giren. O sea, mis chicos de mi grupo sin mínimo no tienen 2 piruetas, se las monto Claro. hasta que las logren. Sí, es que son técnicas básicas de la danza. Claro, de hecho un día les hice una variación de ballet. Les hice una variación y le dije, ahora vuelvan la house. Entonces yo le dije, es fácil. Sí, esa transformación es sencilla. Es sencilla, le cambias lo abierto por cerrado, lo estirado por encogido, lo saltado por... ¿Sí? Y cuando se dieron cuenta, son los mismos pasos. O sea, decíamos pry and fly y shuffle, que en ballet se llama contratán, es un shuffle, es lo mismo. Le cambias el acento, le cambias la postura y se transforma en otra cosa. Sí. ¿Sí? Entonces, como que yo siempre digo que un bailarín necesita tener conocimientos básicos de ballet. Y eso le va a abrir los ojos impresionantemente. Seguramente no vas a ser un bailarín clásico, porque para eso es otra historia. Pero sí te va a abrir la mente a muchas cosas. ¿Sí? Digamos, hay estilos... digamos, a mí me encanta el contemporáneo. Me parece que es una de las formas efectivas de entrenamiento del cuerpo.
porque tú estás arriba y pum, pegas un salto y ya estás en el piso y vuelves a pararte. Es maravilloso. No me gustan tanto los espectáculos de contemporáneo, suelo Ok. aburrirme, pero el entrenamiento del contemporáneo es, como digo Como yo, formación, una te fantasía. parece muy bueno. Sí, bueno, quienes lo saben hacer, ¿no? Porque hay otros que lo dicen y ya, ¿no? Ujú. O sea, me parece que son entrenamientos que te llevan y están ligados a cualquier estilo, ¿sí? Entrenar contemporáneo te sirve para hacer folclore, para hacer ballet, para hacer jazz, para hacer lo que quieras. Porque te enseña realmente esa capacidad de moverte en un espacio sin lastimarte, Claro. ¿sí? Porque uno muchas veces se lastima es porque todo lo bailo arriba y el día que tengo que bajar, ¡pum! Entonces, digamos, si yo... Y va muy de la mano el breakdance con lo urbano. Cuando uno ve esa fusión de contemporáneo con breakdance, pues uno dice, ¿cómo hacen eso? Es impresionante, ¿no? Entonces, como que todo esto te debe llevar a la necesidad de formarte integralmente. ¿Sí? Mi escuela no es de salsa, pero hay clase de salsa porque la velocidad que adquieren de los pies te sirve para cualquier otro tipo de estilo. Sí. Y la resistencia muscular, cardio también es muy buena en la salsa. Si yo hago la clase de salsa, los alumnos... Sí, porque es como transmitirle a la gente que no hay que ser egoísta con los estilos. No, yo hago mi estilo y es mi estilo y no hago más. ¿Sí? Entonces cuando tú los sacas de, digamos, hasta se cierran las puertas comercialmente. Ujú. Porque si yo solo sé bailar crumb y voy y me piden que baile con alegría y no me sale porque yo estoy acostumbrado a otra cosa, digo, es cerrarse las puertas, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo tengo que tener una línea de trabajo clara. Mi estilo, mi género es este, pero mi formación viene de otro tipo de cosas. Para que justamente este estilo que tanto quiero y defienda esté enriquecido y lleno de facilidades. Te hace la vida más fácil. Claro. Por eso soy tan obsesivo con la pedagogía y con verdaderamente la formación. Sí. Yo, la gente sabe que cuando me dicen en tu academia, yo, escuela. Porque es una escuela donde te deben enseñar cosas básicas, fundamentos. La academia, es que siempre me preguntan cómo es esa diferencia entre escuela y academia. Otra escuela. Sí, la escuela tiene que ver con las bases y fundamentos de las cosas. La academia te enseña a investigar, a promover, sí, pero como esa cosa que viene pegada a lo escolar, a los principios básicos, a todo ese tipo de cosas, es la que te deben llevar a ser mejor. Sí, un profesor que te enseña una coreografía sin decir por lo menos dos términos técnicos, a mí me queda viendo, Ujú. ¿sí? Digamos, el otro día estaba en una clase de reggaetón y el profesor decía, hacemos de mirón. Y yo, ay, dijo de mirón, sí. Hacemos plie, yo, sí. ¿Sí? Sí. Porque tú sientes, yo siempre lo he dicho y eso se lo recomiendo a todos ustedes. El que tiene el conocimiento tiene el poder. ¿Sí? Si yo tengo conocimiento, tengo el poder. Fin. Entonces, entre más conozca yo, entre más lenguaje técnico maneje, porque como se frasea tanto con el punta, catá, cha, chu, ¿sí? Que es una herramienta muy valiosa, pero cuando yo les hablo técnicamente, la gente va a decir, este tipo estudia, este tipo sabe, ¿sí? De hecho, hasta poder decir pa de buré y no pa de uré, ¿sí? No es pa de uré, es pa de buré, ¿sí? Hasta en eso la gente tiene que decir, ahí hay un trabajo, la gente es agradecida, ¿sí? La gente queda agradecida cuando tú le enseñas, cuando les corriges, cuando les das una información que otra persona no le da. Ujú. Así sea el estilo. Este estilo empezó en Guinea en el año, bla, bla, bla. La gente dice, oh. Puede que salgan de ahí y no se acuerden qué fue lo que les dijo. Probablemente. Pero en el momento van a decir, sabe. ¿Sí? Claro. Y uno tiene que chicanear también con la sabiduría, no solamente con que yo lo hago bien. Con el movimiento. Y yo soy de los que no necesito ser un bailarín de tal estilo para montarlo. O sea, yo muchos de los estilos de la danza urbana, durante 13 años que hago danza urbana, los he estudiado, los conozco, los he bailado y yo te puedo montar cosas porque soy coreógrafo.
No tengo que ser bailarín activo de ese género para hacerlo. Sí. Yo tengo que tener bailarines entrenados en ese estilo para lograrlo, ¿sí? Porque esa es la magia de ser coreógrafo. De que te digan, tienes que hacer una coreografía de locking. Pero si nunca en la vida hiciste locking, ¿qué vas a hacer? Entonces yo, necesito crear a partir de, entonces necesito tener todo ese conocimiento, así yo sea bailarín de otra cosa. Sí. Entonces llega un momento en que la misma vida te va a decir, quiero esto, pero si tú no lo estudiaste, ¿qué hago? Copio un video. Es otra manera y también es válida, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿sí? Porque y yo le digo a mis alumnos, cuando uno está haciendo montajes y se bloquea, lo mejor para desbloquearse es ver referentes. Y a mí me pasa, digo, yo tengo que hacer tal canción. Y yo empiezo a buscar cosas de cómo lo montaron otras personas. Ya. Entonces como que te abre la mente, te ayuda a investigar, te ayuda a ver qué hacer o qué no hacer. Pero todo está en la investigación. Yo siento que esa es la palabra investigación, debe ser de uso diario en todas las personas. ¿Sí? Lo que tú me decías ahorita, no estoy yendo a la escuela, pero estoy trabajando en mi proceso, ¿sí? En investigar cómo más hago este estilo, ¿sí? Que este estilo se baila con funk, listo. ¿Qué pasa si le pongo una papayera? ¿Sí? Como qué referencias de sonidos tengo para lograr hacer ese tipo de cosas. Sí. Investigar, explorar, pero no llegar a ese rigor de es que es con esto y solo con esto se puede hacer. O querer hacerlo con otra música sin tener clara la ejecución, te se vuelve también todo lo contrario, ¿no? Pasa a ser un desastre. Y este espacio también se ha convertido en parte de mi investigación. Porque pues acá tengo la oportunidad de hablar con personas de cosas que realmente es lo que a mí me interesa. O sea, independientemente, es lo que yo quiero saber de la persona que está al frente mío en la entrevista. Entonces, ha sido enriquecedor para mi danza porque hay muchas cosas que me aportan de lo que estamos hablando. Entonces, este espacio para mi danza ha sido también parte de mi investigación, no solo desde el movimiento, sino también de poder sentarme a hablar con una persona y compartir sus ideas de los pensamientos que tiene respecto a formación, respecto a coreografía, respecto a comercialización de la danza y cada uno de los aspectos que uno cree que de pronto no están dentro de la danza, pero a la final son parte de... Sí, de hecho cuando me hiciste la invitación, yo después me puse a pensar, decir, miércoles, la cantidad de información que debes tener en tu cabeza. La cantidad de ideas diversas de yo pienso eso y yo pienso lo otro, como que te llevan a ti a tener una idea personal, ¿sí? Y yo lo digo porque cuando estábamos en pandemia yo empecé a hacer este tipo de charlas que se llamaban Hablemos de, y digamos, invitábamos a personas. De mis primeros invitados estaba Laura Ávila, Ecofaces, Ámbar, invitamos a muchas personas y yo decía, miércoles, yo no sabía eso, yo no sabía aquello. Sí, y te quedas como sí, como que salió uno como, ay, qué chévere aprender, ¿no? Y sirve muchísimo para claro. La motivación. O sea, el hecho de tener una charla, al otro día te dan ganas de entrenar, te dan ganas de montar, te dan ganas de hacer videos, te dan ganas de moverte dentro de la danza, porque tienes la motivación de él hizo esto, logró esto. Entonces como que te abre la mente a otras perspectivas que de pronto tú no tenías claras. Claro, porque es que en ese caso los referentes son tan importantes. Digamos, cuando yo quise abrir esta escuela, mi referente era Duncan. Porque bueno, yo terminé de hacer un programa de televisión donde fui coreógrafo ganador varios años. Entonces a raíz de eso, como que esa popularidad me llevaba a que me invitaran de jurado en eventos de danza. Sí. Y cuando yo empecé a ver la danza urbana, yo dije, ¿what? ¿Cómo así que hay tantas cosas, tantos estilos, tantas vainas ahora? Y yo me quedé pensando. Y entonces lo más cercano que tenía era Duncan, porque habían chicos que bailaron en el programa donde yo estaba, que eran de ahí. Y entonces yo me acerqué mucho a ellos. De hecho, ellos en un momento fueron a tomar clases, becados en una escuela de Umaymashek, donde yo daba clase.
todos llegaron ahí y yo los veía que hoy ensayaban en un colegio, en el patio del colegio, luego en el parque, luego la Casa de la Cultura les prestaba un salón. Y yo decía, no, no es justo. Quieren hacer arte, pero no tienen los espacios, o sea. Y entonces yo veía que en una escuela donde yo daba clase, algún profesor daba hip hop, literalmente decía clase de hip hop, y yo lo veía y era como, no, ni siquiera vamos. Yo creo que esto ya era muy técnico. Okay. Era una clase rara y yo decía, eso no es hip hop, eso no es danza urbana. Y se me metió en la cabeza que tenía que abrir una escuela. Entonces la gente me decía, Richie, ¿estás loco? Pon una escuela normal, me dijeron. Alguien me dijo, pon una escuela normal y pones una clase de eso. Y yo, no. Y yo tengo que hacer una escuela donde solo se haga danza urbana. Y la gente me decía, está loco. Por ahí la iba a poner con Gianluca Bartoli. Y bueno, por cosas de la vida terminé haciéndolo solo. Uh-huh. Y decía, ¿y quién va a ir a esa escuela? Pero yo fui listo, porque a veces soy listo. Okay. Yo daba clases en el Bodytech, duré 10 años dando clase, pero era una clase de jazz cardiovascular que yo me inventé. Porque yo no quería hacer aeróbicos, yo di mucho tiempo a aeróbicos. Entonces yo me inventé una clase de jazz cardiovascular, o sea, donde tú no parabas. Igual que una clase de aeróbicos, no marchas mientras yo les montaba, y fue un hit. Fue un hit esa clase. Y entonces, cuando dije, si ya abro mi escuela, renuncio. Richie, nuestras clases. Y yo, no voy a abrir mi propio espacio. Y cuando ya abrí la escuela, al otro día estaba llena. Okay. Porque todos los alumnos que salieron del Bodytech, que estaban en el Bodytech, muchos llegaron y ya hicieron parte de mi escuela. O sea que yo empecé y dije, no, yo sé que esto los primeros 3 meses va a ser solo. No, la escuela empezó de una vez llena. Y de ahí salieron muchísimos de los grandes bailarines que hoy se destacan en la danza urbana o que tienen sus agrupaciones, se formaron en mi escuela. Uh-huh. Y a mí eso me da alegría, ¿sí? Porque llega un momento en que tú le dices, bueno, aquí ya qué más vas a hacer, ¿sí? Y como que se tienen que ir. Y es otra cosa que uno tiene que aceptar, ¿no? Que se vayan, pero que se vayan bien. Porque tengo muchas personas que se han ido mal, muy mal, ¿sí? Entonces, como que uno también, como docente, tiene que enseñar el agradecimiento, que siento que es algo que no pasa mucho, ¿sí? Que las personas no sean agradecidas con quien les ayudó, quien los formó, sino que salen y se van a otro grupo porque este está de moda o porque este gana más competencias o porque en este nos llevan a pasear, lo que sea, ¿sí? Yo siempre que uno debe tener las puertas abiertas de donde se vaya, que cuando llegue de gusto, que te abran las puertas y uno como, hola, y yo soy así. Okay. Los que me conocen saben cuando yo estoy bravo con alguien. Soy muy como, hola, así. Okay. Sí, digamos, ha habido... Y yo sé que esto yo lo puedo decir porque ella hoy en día es una gran mujer, muy madura, digamos, Nina. Ella salió de mi escuela no bien. Uh-huh. Hizo algo que no estuvo bien. Pero un día dijo, Richie, yo la cagué. Perdóname. Porque yo no la podía ni ver. Yo la veía y la miraba como un zapato. Porque tengo mi lado malo y es más grande que el bueno. Sí, luego suelo ser un poco resentido con muchas cosas cuando me causan dolor. Todos tenemos esa parte. Ay, soy, no tengo piedad, yo creo. Okay. Y muchos han sufrido eso y seguirán. Y yo no la podía ver porque me dolió. Y un día llegó y me dijo, yo la embarré, perdón. Uh-huh. Y desde ahí ha estado en mi escuela. De hecho, hasta un día me dijo, Richie, yo estaba montando una obra con historias de las mujeres en la cárcel. Y me dijo, Richie, yo quiero estar en la obra. Y yo, y muchas fueron a verla y hacía un personaje impresionante. Un personaje que yo pienso que tenía ese mismo escozor que le daba a ver a uno la interna real que está con vida en la cárcel. Ella lograba ese tipo de cosa. Cuando yo la veía en escena, porque la escena éramos juntos, sí, de verla actuar y ella tenía miedo de actuar, pero cuando quieran búsquenlo, se llama Sin Salida, está en YouTube y ven la interpretación de Nina. Es una parte que creo que la gente no ha visto de ella, su capacidad actoral tan impresionante. Uh-huh. Se hace un personaje
genial. Brutal. Y ya nuestra relación es de amor. ¿Sí? Y así pasa con muchas personas. La cagan y está bien cagarla, porque todos lo hacemos una y otra vez. Pero cuando uno tiene esa capacidad de reconocerlo y ofrecer disculpas, pues pasa. Yo también llamo a las personas, oye, perdóname, la cagué, no debí haber dicho, no haber hecho esto. Y te hace la vida más fácil. ¿Sí? Porque el agradecimiento es uno de los mejores argumentos que puede tener uno para ser humano. ¿Sí? Ujú. Todos la cagamos, todos hacemos cosas que no deben estar, pero también tenemos la posibilidad. Y es como mi consejo para todos, ¿no? Porque es una moda que los bailarines vayan de escuela en escuela, pero asegúrense de irse bien, de ser agradecidos, de valorar los compañeros que tuvieron, ¿sí? Hace poco una chica decía, no, ustedes son mi familia, la van a romper. Y dejó todo tirado y yo, ¿esa es una familia? ¿Tú le haces eso a tu familia? No es congruente con sus O sea, palabras. no lo digas porque hay que decirlo y quedar bien. ¿Sí? Ustedes son mi familia, la van a romper. Y siendo nos estás perjudicando, nos estás dejando un trabajo tirado. Íbamos a hacer algo donde tenían que ser 10 o 10 Ok. y nos deja todo tirado. Entonces tú te quedas con... Y mi familia, los amo. Y yo por mi familia, la gente no hace eso. La gente va hasta las últimas consecuencias. Entonces, es pensar, o sea, es como que el compromiso debe ser real y no de palabra, ¿no? Porque a veces la gente se va de un lado por moda, porque quieren, porque les pareció más cool irse a otro lugar. Pero es asegurarse de que se vayan con las puertas abiertas, ¿sí? De saber tener un final acá. Y hay gente que se ha ido de mi escuela y ahí vuelve. Porque es importante, también es importante ver otras maneras de cómo los dirigen, cómo les enseñan, cómo es. Y realmente eso es lo que hace que se encuentren a sí mismos. O sea, poniendo el ejemplo de Nina, empezó a formarse con nosotros, luego fue a Hustle, luego estuvo con Q-Faces y ahora siento que ella es una gran formadora, ¿sí? Porque justamente ha aprendido tanto de tantos lugares y ella es muy inquieta, ¿sí? A ella le gusta investigar, hacer, pensar. Entonces, eso es como lo que le debe quedar a la gente, Ujú. de ser inquietos con investigar, no importa cuál estilo me guste. Sí, yo debo como que tener la experiencia de disfrutar otros estilos para que el que a mí me gusta esté más chévere. Genial, genial, genial. Queda muy bien ahí esa reflexión. Ya para cerrar, por tiempo. Oh, Sí. Igual, pues, o sea, me encantaría quedarme hablando más, pero pues creo que podemos dejarlo para otro capítulo donde no, podamos haga almuerzo y profundizar. mientras cocina hablamos. Entonces, ¿qué te gustaría que se viniera para la danza? ¿Qué te gustaría que se viera ahora? O sea, como que quisieras que se promovieran en todo esto, pues con todos estos cambios que venimos de cuarentenas, de reactivación. Ahora, pues hay cambios de gobierno, o sea, estamos como en una etapa de experimentación. Es que hay algo que a mí me inquieta y es que lamentablemente es un tema que a mí no me gusta Ujú. y es que yo soy muy malo para lo económico, Ok. ¿sí? Pero a mí me encantaría que verdaderamente existiera tanto de parte de los bailarines como quienes los contratan, un valor y un respeto por el trabajo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Yo acabo de hacer una serie en televisión donde a los bailarines les pagaron 5.500.000 pesos por una semana de trabajo. Ok. Y en una productora. Y esa misma productora tiene otro trabajo, otra producción con bailarines, que son muchísimos más y les pagan 1.500.000 el mes. Entonces, tú te llegas a pensar qué diablos está pasando y esa muchas veces es la culpa de la persona que los contrata. ¿Sí? Porque una de dos, o permiten que les paguen muy mal o yo recibo un buen salario y me quedo con la mayoría y les pago mal. Sí. ¿Sí? Esas son cosas que pasan. Por experiencia, y afortunadamente lo puedo decir claramente, yo no suelo hacer contratos
de que a mí me paguen el salario los bailarines, porque tuve un problema con la DIAN impresionante. Un día, en una novela que hice, me pagaban a mí todo, y cuando me la DIAN me hizo, usted tiene como más de 200 millones de pesos. ¿Y yo qué? Entonces tuve un problema gravísimo con la DIAN por recibir esos dineros de los bailarines. Y ahora yo digo, a mí me pagan lo mío y usted hágale su contrato a usted, a usted, a usted y a usted. Y todos lo saben. Yo no suelo hacer eso. Primero, porque me curo en salud que digan que los estoy robando. Entonces yo digo, a mí no me puede decir que los robo porque a mí no me pagan su dinero. A usted lo llaman, pasa su contrato, pasa sus documentos y le pagan directamente. Entonces, yo sueño que de verdad hayan salarios justos para los bailarines, que de verdad se puedan unificar las tarifas y que tú sepas cuánto cobrar. Porque es increíble que, digamos, tengo un amigo que entró a una producción y cuando lo vieron que le pegaba la actuación, lo pusieron a actuar y a bailar y le pagan una miseria. Le pagan menos de 2 millones de pesos. Cuando un actor de poco nombre, por ese mismo trabajo le pagan 8 o 10 millones de pesos. ¿Sí? Entonces es como que no por salir en televisión me pueden pagar lo que quieran. Es que te van a dar la oportunidad o es que vas a salir. No. Yo salgo en las redes sociales que las ve más gente que la televisión, seamos honestos. En este momento la gente ve más redes sociales que televisión. Entonces yo siento que en un momento se deben crear, como lo hace el ACA, el Sindicato de Actores, que tienen tarifas. Este trabajo vale tanto, esto vale tanto y esto vale tanto. De ahí para allá, negocian lo que quieran. ¿Sí? Sí. Digamos, hay tarifas, digamos. Un día de grabación te puede costar 1 millón de pesos. Y de ahí para allá, según quien lo vaya a hacer, cobra. Bueno, yo estoy empezando, cobro 1.500.000 por este día de grabación. Yo tengo toda la experiencia, cobro 30 millones. Pero hay una tarifa desde donde partir el negocio. Sí, hay un estándar a partir de acá. ¿Cómo es posible que una persona te diga, vas a hacer un comercial y te pagan 300.000 pesos? Cuando uno claramente sabe, yo he tenido mucha experiencia de trabajar, sé que el cliente muchas veces te paga 1.500.000 y te pagan 300. Por un comercial. ¿Sí? Entonces que los bailarines dejen de pensar en voy a salir en un comercial y voy a chicanear. No, es un trabajo. Y el trabajo hay que respetarlo. Las horas de clase invertidas valen. Los tenis que gasté, la ropa que gasté, todo lo que tuve que pagar, los transportes, todo eso te suma y es un valor que tú tienes que pensar en que se tiene que retribuir. Y no es que, no, me llamaron, no, es que necesito la plata. Esa es una frase que debe desaparecer. Porque Donald Trump siempre dice necesito la plata. Y es multimillonario. Entonces uno no debe decir, es que necesito la plata, lo voy a hacer. No, es que yo trabajo y sé hacer y debo cobrar. ¿Sí? Yo siento que eso es algo que yo sueño para este año. Que de verdad esos intermediarios como que de alguna manera tienen que reducirse. Sí, porque es que yo soy el cliente, yo te contrato a tu empresa, tú me pides 10 millones por 10 bailarines, entonces tú llamas a otro tercero y le pagas 5 y ese tercero es el coreógrafo y llama a los bailarines y les paga 1. Y en esa cadena el que sale perdiendo es el que más trabaja. Entonces, como que las personas deben sentarse a valorar y a saber cómo cobrar y hasta dónde. ¿Sí? Por eso es que es tan importante la unión, la asociación, que defiendan verdaderamente esos derechos. ¿Sí? Si existe un sindicato de actores que logra, mira, y la gente no conoce, el ACA tiene una persona, digamos, yo estoy haciendo una novela y una persona del ACA tiene que ir a supervisar. ¿Qué les están dando de comida? ¿Cuáles son los camerinos? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? No trabajas más de 12 horas. Y sí, y como está el representante, todo eso se respeta y se cumple. Claro. Y hacen respetar a sus afiliados. ¿Sí? Y yo me pego de ahí. Yo muchas veces logro condiciones para los bailarines pegado a lo que hace el ACA. Aunque no seamos de ahí. Sí. Pero lograr condiciones un referente reales. Que se puede tomar. Claro, porque muchas veces te quieren tratar mal. Cámbiese todos ahí. ¿Cuál cámbiese? No hay sillas, no hay un lugar espacioso donde verdaderamente puedan estar. Son artistas.
¿sí? Una señora en una producción me dijo, los extras especiales. Y yo me puse como un argumento, ¿cuáles extras especiales? O sea, son bailarines. Esta historia, esta novela no se puede contar sin ellos. Sí. La protagonista no puede salir sola a bailar, porque baila con una compañía de personas. Entonces no son extras especiales. Y muchos coreógrafos, por tener el trabajo, permiten ese tipo de cosas. ¿Sí? Permiten que se les maltrate, que se les pague mal, que no tengan condiciones para trabajar o que trabajen más de 12 horas. Sí, por la necesidad. Claro. O por decir, yo soy el coreógrafo de tal producción. O sea, yo hago muchas producciones, pero ¿para qué chicaneo con eso? O sea, no tiene razón de ser. Bueno, también es que la edad y la diferencia generacional es otra, ¿no? Yo voy a otro ritmo, yo no estoy construyendo una carrera, yo la estoy terminando y eso hace una diferencia. Sí. Pero digamos, tampoco hay respeto por eso, ¿sí? Tampoco hay respeto por los grandes maestros, los que han pasado toda la vida, los miran como, ya está viejo, ya no baila, ¿sí? Y es irreverente y la vida te lo cobra, porque tú no vas a morir joven, tú vas a llegar con buena suerte a esas edades. ¿Y qué vas a sentir cuando los jóvenes te miren como... Yo recuerdo, y tú me preguntabas que cuál era mi referente, ya me estoy embolatando, ya nos vamos a ir tranquilos. No, quiero cerrar con esto. No te preocupes. Cuando me preguntaste mi referente en el jazz y yo te dije Carlos Jaramillo. Yo nunca había bailado con él, pero veía sus trabajos, me asomaba por la ventana a ver sus clases en su escuela, que eran las 116. Y una vez estaba en el Jorge Eliezer y yo lo vi y yo pasé por el lado y lo rocé con el brazo. Rocé a Carlos Jaramillo. ¿Sí? Porque esos son los grandes maestros. Hay que tener esa admiración y ese respeto por las personas, no adoración. Sí, es diferente. Es otra cosa. La admiración sí, es diferente. como admirar el respeto y que sean referentes para la danza. Y la danza urbana, en su mayoría, tiene muchos problemas. Es porque la gente que la dirige no llegan casi a los 30 años. Entonces son jóvenes guiando a otros jóvenes que muchas veces no tienen la madurez y se dejan llevar por cosas que no asumen la responsabilidad en la que se metieron. Entonces viven la vida de una manera más divertida y por eso se generan todo lo que hablamos, las polémicas, las peleas, las envidias. Porque realmente dirigir es un compromiso serio. Dirigir un grupo, tener una escuela, requiere que yo sea diferente a los demás en muchas maneras. Es cierto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Richie, muchas gracias. No, con gusto. Por recibir la invitación, por tener esta charla. Creo que información muy valiosa. Ya queda aquí registrado para la posteridad. Y ojalá pues podamos repetirlo. Ya creo que hablamos un poco sobre tu historia y pues sería muy chévere profundizar sobre muchos temas que pues quedan como por ahí pendientes. Y nada, pues desearte lo mejor ahorita que se vienen un año nuevo. Gracias. Que crezcas mucho más con todos tus proyectos. Y nada, no sé si quieras decir algo más a las personas que te ven. Hora y 38 minutos. Oh. No, yo sé que hay personas que me ven y saben lo que yo valoro este tipo de invitaciones. Okay. De hecho, entre mis propósitos, cuando yo empecé a ver tus entrevistas, tus programas, yo dije, yo quiero estar ahí un día. O sea, ya empecé cumpliendo metas. Porque es importante y no sé, o sea, yo siento que aquí algo importante es que la gente de verdad no se dejen psicosear porque dure 1 hora y media, 2 horas. Yo me he sentado a ver y de verdad que uno aprende mucho. O sea, entonces mis recomendaciones, véanlas, apóyenlos, ¿sí? Que yo siempre lo he dicho y te decía, es un componente pedagógico y académico que la gente puede disfrutar. Si no me lo dan en mi escuela, hay este tipo de espacios para que sigan aprendiendo. Sí. Porque uno aprende de la experiencia de los demás, ¿sí? Yo me acuerdo que yo veía el de Gitan y yo decía, miércoles, hemos pasado por muchas cosas parecidas y yo sé que si hay personas que tienen un futuro en muchos aspectos, sobre todo en la docencia, es él, ¿sí? Porque se apasiona por lo que hace, es un tipo entregado y
y yo vi y aprendí muchas cosas de él. Entonces estos espacios deben aprovecharse al máximo para aprender, porque tal vez mi profesor o mi director me da una información, pero como otra persona tiene una experiencia diferente, esa información está vista desde otro punto y entonces es donde me enriquece. Ujú. Sí, esa es la principal razón. Estamos en un momento donde como que todo el mundo quiere tener su verdad, su razón, y pues las redes sociales promueven mucho eso. Entonces el tener un espacio para conversar y chocar ideas y de pronto ver otras perspectivas, pues siento que es algo importante que hacía falta. Sí, Que no lo hago por el gremio, o sea, no lo hago para que la gente lo vea, lo hago más por mí, pero si hay más personas beneficiadas, pues muchísimo mejor al sí, respecto. totalmente cierto. De las experiencias de las personas, yo puedo ver y seguir una línea. Por eso es tan importante. Yo siento que eso es importante y debería tener más espacios. Yo sueño con que haya un espacio en la televisión para este tipo de cosas. Sí, Sí, porque hay programas para contar la vida a los demás. Si les fue bien y si les fue mal, todos los chismes. Porque no hay programas pedagógicos de este tipo de cosas. claro, sería excelente llegar a ese nivel. Vamos a hacer. Exactamente. Nada, Richie, muchas gracias por todo, por estar acá, por tomarte este tiempo, por compartir tu información y igual. Bueno, me faltó. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Richie Arte. Sí. Richie con I latina, ¿no? La gente escribe Richie. No, es así, pobre. Sin la E. Ok. Richie Arte. O si no, Proyecto Urban Dance. Instagram. Instagram, Richie Arte. Ok. ¿Y canal de YouTube? Put, Richie Arte, raya Put o Put, raya Richie Arte, algo. ¿No te acuerdas? Voy a mirar. No, pero creo que es... Pero si subes contenido ahí constantemente y eso. Sí, subo cosas de las Put. Sí, Put, raya Richie Sánchez. No, ok. ¿Y dónde más que puedan ver tu trabajo, cosas y esto? No, yo siento que en mi escuela, vaya. También invitadísimos a que vayan. Sí, a no, Put. vaya. No, yo siento que pues lo que yo más muevo es Instagram en mi cuenta, bueno, en la de la escuela. Y en YouTube subimos cosas. Lo que pasa es que no tengo como... O sea, yo siento que cuando uno sube cosas a YouTube tiene que ser más responsable y más pulcro. Entonces yo no tengo ese tiempo como tú de ponerte a editar y mezclar. Ok. Yo, o sea, no es algo que yo haga. Ya, no. Pero No hay lío. pero igual ahí subimos, ¿no? Si quieren Sí, sí, encontrar nuestras obras, lo que hemos hecho en cuanto a teatro musical o a danza teatro, cosas de danza urbana, están ahí en la cuenta. Listo. Que hay muchas obras de formato largo, ¿no? Son obras de más de una hora, que también es chévere. Ok, agradecer a todas las personas que nos están viendo hasta este momento. Invitadísimos pues a que vayan a Put, que sigan sus redes sociales, que conozcan más del trabajo que se está haciendo. Suscríbanse al canal, disfruten de todo este contenido, compártanlo y pues nada, muchas gracias por vernos. Gracias, Richie. Un No, saludo gracias. para ti. De verdad, gracias. Valoro mucho la invitación y vean todo el material que hay.